Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este taller al que denominamos del laboratorio al mercado y que estamos organizando desde la Fundación INVAP, organización de la que me toca estar a cargo del área de operaciones y desde donde organizamos distinto tipo de actividades, de talleres, de convocatorias, de programas que ya van a ir conociendo un poquito más. Antes de seguir, nos pueden ir contando por ahí quiénes de ustedes ya conocen INVAP, ya conocen la empresa que nos da origen. Pueden levantar la mano, pueden chatear por ahí. Nos pasa mucho que cuando llegamos a algún lugar y hablamos de INVAP por fuera de lo que es Bariloche, que es ese paisaje hermoso que ven ahí y que es donde está nuestra casa matriz, ahí lo que ven ahí entre los árboles es la sede central de nuestra empresa en San Carlos de Bariloche. Hay mucha gente que fuera de la localidad de Bari no nos conoce tanto, así que un breve repaso, somos una empresa que ya tiene 50 años, fue fundada en 1976, así que este año es nuestro gran cumpleaños. Y nos gusta decir esto, que hacemos proyectos tecnológicos que mejoran el día a día, porque realmente nos dedicamos a eso, a hacer proyectos de tecnología complejos, pero con una orientación no solamente de ganar plata, que es importante, porque Invape, si bien es una empresa que le pertenece a la provincia de Río Negro y sería estatal, no recibe financiamiento del Estado o subsidios, sino que vive de lo que vende. ¿No? Nosotros somos una empresa que nos autogestionamos nuestros fondos en función de nuestras líneas de negocio, que son estas cuatro que ven ahí, a grandes rasgos. El área nuclear, desde donde desarrollamos principalmente la construcción de reactores de investigación. Hay dos grandes tipos de reactores nucleares en el mundo. Si hay alguien físico, Keila, vos me corregís, pero y dentro de los reactores nucleares están los de potencia y los de investigación. A nosotros nos gusta y nos dedicamos a hacer los de investigación y reactores multipropósito. El que ven ahí es el de Australia, el OPAL. Y por ejemplo, ¿para qué sirve semejante estructura? Bueno, desde ahí se pueden producir radioisótopos y demás componentes que nos ayudan a detectar y a tratar enfermedades oncológicas. Por ejemplo, una de las aplicaciones, pero los reactores nucleares de investigación tienen múltiples aplicaciones muy interesantes para el desarrollo científico. Tenemos un área espacial. Argentina ya lanzó 8 satélites desde la empresa Invapo, construidos desde acá, desde nuestra empresa, y son satélites que no son los típicos satélites que están más conocidos ahora en serie o para conectividad simple o doméstica, sino que son satélites geoestacionarios y observación terrestre. Son satélites que nos brindan información sobre la Tierra. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un satélite nuevo que se llama Sabiamar, que va a estar especialmente orientado a darnos información sobre la salubridad de nuestros mares y océanos. Entonces, siempre tenemos en estos desarrollos tecnológicos un componente de impacto social o ambiental que buscamos con nuestros proyectos. El área de defensa, seguridad y ambiente, más conocida como radares, pero no les digan que les dije eso. Pero bueno, uno de los productos estrellas son los radares. Hay radares, el que ven ahí es un radar primario con un radomo, pero hay radares de todo tipo, por ejemplo, los secundarios, que son los de control aéreo y que nos ayudan a optimizar las rutas aéreas y con eso disminuir la huella de carbono de nuestros vuelos. Y así un montón de aplicaciones de la tecnología, como ser, por ejemplo, el área de sistemas médicos, que tiene una especial conexión con el área nuclear y desde donde desarrollamos desde cero y llave en mano centros de medicina nuclear, como ser el CEARP, que es el primer centro de radioterapia de todo el hemisferio sur y el único en Latinoamérica capaz de tratar con protonterapia enfermedades oncológicas especialmente complejas. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un pantallazo, ahí escucho unas voces, pero un pantallazo de lo que viene trabajando en VAP o a qué se dedica la empresa y por qué y dónde nos encontramos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no solamente trabajamos para Argentina, sino que exportamos tecnología. Argentina exporta tecnología de punta desde esta empresa, lo hace desde hace muchos años, sobre todo en el área nuclear, pero ya ha habido varias exportaciones de otros sectores. Por ejemplo, hemos construido centros médicos, ahí lo ven en Bolivia, en Perú, en varios lugares tenemos acciones actualmente y somos más de 1.800 empleados. Esto da lugar, y a 50 años atrás que la empresa viene trabajando, dio lugar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para impulsar a otras
personas, otras organizaciones, cómo nos impulsaron a nosotros y cómo hacer para que esta concepción que nosotros tenemos de lo que es un proyecto tecnológico y de por qué los proyectos tecnológicos tienen que mejorar nuestro día a día, se comparta. Y nos movimos con esta afirmación, este legado que nos dejó un ex gerente general de INVAP, que dice esto, ¿no? Que nosotros consideramos que no es desarrollo si el avance tecnológico no tiene como finalidad la soberanía y la solución de nuestros problemas de comunidad y ambientales. Y desde ahí es que en 2014 se crea la Fundación INVAP con este propósito de acompañar a otras personas, impulsar a otras personas y sobre todo inspirarlas a desarrollar tecnología desde esta perspectiva, ¿no? Con impacto integral y soberana. Tenemos distintas líneas de trabajo. Hoy nos convoca quizás la primera, que es impulsar iniciativas y organizaciones de base científico-tecnológica con impacto. Y seguramente quienes nos están escuchando y se sumaron hoy tengan algún proyecto, alguna idea, que no sepan muy bien cómo llevarla del estadio en el que está al mercado. Para eso nosotros diseñamos distinto tipo de actividades muy centradas, ¿no? En este formato como de talleres, de encuentro, de transformación, de, bueno, pensamos las cosas de un paradigma, los invitamos a pensarlo desde otro lado y siempre con esta lógica de poder generar un impacto positivo en la comunidad en la que habitamos. Nos movió una pregunta hace rato, allá por el 2017, que fue, bueno, ¿y cómo hacemos para acompañar a esas personas que están desarrollando esas soluciones, pero que no saben cómo hacer para concretarlas y cómo para llegar a mercado y generar realmente ese impacto? Y ahí nos inspira nuestro origen. INVAP nació en un instituto académico, en el Instituto Balseiro. Nace como un proyecto de estudiantes egresados del Balseiro que decidieron generar un proyecto que se llamaba Investigación Aplicada y desde ahí terminaron fundando una empresa, ¿no? Si se ven el nombre INVAP es INVAP, Investigación Aplicada. Entonces desde ahí decimos, bueno, nosotros queremos seguir acompañando a esas personas que están adentro de las instituciones académicas, adentro de los laboratorios, generando soluciones y les falta ese empujón, esa guía de cómo hacer para concretarlo y lograr el impacto genuino. Para esto tenemos un especialista, una persona que nos viene acompañando desde allá, desde el 2017 y mucho antes, generando contenido muy valioso para todo lo que es el ecosistema emprendedor argentino y de la región. Él es Rubén, es el facilitador de esta noche, esta tarde-noche, según de dónde andan. Y él es economista, tiene muchísima experiencia, como les decía, en la formación de emprendedores y emprendedoras, con un especial foco en negocios de impacto. De hecho, da talleres para formadores, es investigador, como ven ahí, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es docente, es consultor para Naciones Unidas y no lo pusimos ahí porque a veces, bueno, no queremos incomodar, pero bueno, es de River también, yo les aviso para que lo tengan en cuenta y bueno, no se lleven una sorpresa, o si alguien se tiene que ir o algo, lo vamos a comprender, no se preocupen. Rubén nos va a estar acompañando hoy en este taller que denominamos del laboratorio al mercado y, y es parte también no solamente de esta iniciativa, después hacia el final del taller les vamos a contar un poco más, pero él está a cargo también de todo el diseño del contenido de nuestro programa más complejo que tenemos en virtud de los emprendedores y emprendedoras, que se llama Emprende Conciencia y que es un programa que se maneja con una convocatoria nacional que actualmente está abierta hasta el 25 de marzo y que después si quieren les podemos ahí mandar más información, tanto por el chat del Zoom como por mail a los que se inscribieron y en nuestras redes también van a estar viendo que hay un montón de información. Yo me fijé cuántos seguidores teníamos en Instagram antes de entrar. Espero que cuando termine este taller se hayan sumado varios. Así que los voy a dejar en manos de Rubén ahora para arrancar este encuentro y cualquier duda estamos con Facu ahí detrás de bambalinas para responder lo que necesiten. Gracias. Excelente, Cele, muchas gracias. Un pedido primero para vos, Cele, y después para el resto, agreguen en la filmina que soy hincha de River. El resto de la información es accesoria, digamos. Puedes sacar cualquier cosa de ahí, y la información realmente importante es esa. Eh, Sumala, te pido por favor. Eh, para el resto, bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un
enorme gusto estar acá y tener esta posibilidad, digamos, de abrir un poco lo que es una perspectiva, una mirada, y desde ese lugar, obviamente discutible y debatible, respecto de a qué nos desafía esta observación desde un lugar que estereotipamos como el laboratorio, digamos, pero pensándolo como en ese lugar de desarrollo de ciencia, desarrollo de tecnología, en principio, digamos, o con motivaciones fundamentalmente de investigación y de creación de conocimiento, pero que en algún momento puede eh, despertar el oscurísimo, el nunca bien ponderado interés de orientarlo hacia el mercado y ver cómo esto puede impactar en la sociedad y buscar eso, digamos, el poder desarrollar una empresa de base científico-tecnológica que se sostenga en el tiempo. Así que todo eso para decirle que estoy chocho de estar acá, pero antes de arrancar con lo mío, no sé si en función de lo que presentó Cele, alguien tiene alguna pregunta respecto de fundación, fundamentalmente de Fundación INVAP que le quiera hacer a Cele. Un docente del que aprendí mucho me dijo, cuando preguntás si alguien tiene alguna pregunta y nadie tiene ninguna pregunta, pueden ser una de dos posibilidades. Estuvo todo súper claro o nadie entendió nada. Y siempre hay más probabilidades de que nadie haya entendido nada, por supuesto. Pero entiendo que acá quedó todo súper claro, Cele. Bueno, muchas gracias por eso. Eh, Paso a compartirles y vamos a empezar a meternos en este lindo lío. No sin antes contarles o pedirles, donde lo quieran poner, que lo interesante de esto es que podamos, somos un montón para conversarlo, pero de alguna forma conversarlo, digamos, acercarnos lo más posible a eso. Por favor, no tomen nada de lo que yo vaya a contarles o a decirles, perdón, como algo cerrado, indiscutible, ni nada por el estilo. Eh, todo es interpelable, todo es cuestionable. Les puede disparar esto, preguntas, reflexiones que tengan ganas de compartir. En ese sentido, abran micrófono, intervengan en cualquier momento que lo consideren oportuno. Eh, si tienen dificultades con el micrófono o lo que fuera, o no se animan, no se sienten cómodos, lo que fuera, lo escriben en el chat, también voy a estar atento a eso. O si se sienten más cómodos, levantan la manito, no sé, como quieran, pero siéntanse eh, parte también de esta conversación que vamos a compartir. La idea es esto, digamos, la idea es poder pasar o poder contarles un poco, después de algunos años de trabajo con emprendimiento, con emprendedoras, con emprendedores que vienen del mundo de la ciencia y la tecnología, donde entendemos que aparecen los principales desafíos al momento de pensar esto como estos desarrollos científicos o tecnológicos como un producto o un servicio que funcione en un mercado. Así que ese es el recorrido que vamos a hacer eh, para que... Ahí, listo. Había un globito en el chat y quería ver si alguien me estaba diciendo algo. Eh, Arranquemos. Quiero arrancar por este lugar que ya sé que cuando ven esta filmina lo que dicen es, uy, qué largo va a ser esto, me quiero morir, porque sí, desde acá arrancamos. Pero básicamente lo que quiero hacer con muy pocas filminas es, de alguna forma, dos cosas. Desmitificar, por un lado, y a lo largo de toda esta exposición, voy a apuntar mucho a eso, digamos, a desmitificar un poco el mundo del emprendimiento, pero fundamentalmente, y por sobre todas las cosas, es despejar un poco también el humo que hay en torno a estos conceptos, a esta práctica y a esta acción.
Una de las cosas que más me gusta de tener esta posibilidad conversacional con gente como ustedes es que compartimos todas y todos cierta vocación por la rigurosidad y entonces, yo sé que si abro a qué es para ustedes emprender, van a empezar a aparecer un montón de definiciones que poco tienen que ver con lo que ya de alguna forma se ha construido como consenso, al menos a nivel académico, de qué entendemos por emprender. Y van a empezar a decir cosas que no definen nada y no llevan a ningún lado del estilo. Es acometer un conjunto de acciones para el logro de objetivos y qué sé yo, y todo eso me empieza a hacer toser por el humo que genera. Emprender tiene, como les decía, una definición sobre la cual, al menos, insisto, en el mundo académico eh, hay un consenso logrado y entendemos que emprender es un proceso fundamentalmente de tres etapas. La primera etapa es identificar, la segunda es evaluar y la tercera es aprovechar. ¿Qué cosas identificar, evaluar y aprovechar? Oportunidades para el desarrollo de una nueva empresa, para la creación de una nueva empresa, para la creación de un negocio. Emprender es eso. Voy con un doble clic sobre esto. También hay otro autor, esto en este caso me estoy apoyando en Scott Shane, pero hay otro autor que 20 años antes de que Scott Shane lograra proponer, digamos, una definición de qué es emprender, sobre la que todos estemos de acuerdo, definió con mucha precisión qué es emprendedor y qué es emprendedora. Su precisión es genial porque dijo, bueno, emprendedor, emprendedora es cualquier persona que emprende. ¿Qué carajo es emprender? No sé, defínanlo ustedes. Yo acabo de dar muy buena, es realmente muy concreta, muy clara, muy precisa. Emprendedor, emprendedora es cualquier persona que, y ahora nos apoyamos en Shane, está en el proceso de identificar, evaluar el negocio. Un concepto clave, central ahí adentro, es el de oportunidad. Voy a decir dos o tres cositas respecto a esto. Pero ¿qué sería identificar una oportunidad? Y esto sí es importante destacarlo. Básicamente hay otros autores, el mismo Jane, pero tienen un componente objetivo, pero fundamentalmente tienen un componente subjetivo. Y para ponerlo en términos simples, consenso respecto de esto, de esta definición de emprender, pero hay algo de consenso. Toda una parte de la biblioteca entendemos que las oportunidades son oportunidades. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, eso es lo que transforma a un espacio problemático, un problema en sí mismo, algo que requiere una solución, una intervención, que alguien identifique eso como una oportunidad para el desarrollo de un negocio, para el desarrollo de una empresa, es lo que transforma eso en una oportunidad para el desarrollo de un negocio o de una empresa. Entonces, la persona es un componente constitutivo de la oportunidad de negocios. En el otro lado, si se quiere, de la biblioteca, hay quienes dicen, ya no tanto ahora, pero supieron decir en su momento, eh, las oportunidades se encuentran. Es algo que está ahí y que alguien en algún momento la ve y dice, mirá, me encontré una oportunidad de negocio, me la voy a llevar a mi casa antes que alguien la reclame. Y no importa, digamos, la característica de ese sujeto, con verla le alcanzó para identificar o para darse cuenta que eso es una oportunidad. Yo estoy más parado del lado de, en realidad, lo que el contexto tiene es información y nuestra capacidad, vocación, voluntad y un montón de cosas vinculadas al procesamiento de esa información es lo que transforma a esa información en una oportunidad de negocio. Identificarla es eso, es ver que un área problemática, un problema, una determinada situación en particular representa una oportunidad para el desarrollo de una nueva empresa. Evaluar, lo voy a poner en dos términos fundamentales. Por un lado,
evaluar esa oportunidad como oportunidad de negocio, si es lo suficientemente atractiva como para que me dedique a ello. Ahí hago un doble clic para decirles que desde la perspectiva de Fundación INVAP, no solamente Fundación INVAP, pero particularmente desde la perspectiva de Fundación INVAP, lo que hace atractiva a una oportunidad no es solamente su potencial en términos de rentabilidad económica, sino también lo que la hace atractiva es su potencial en términos de impacto positivo en la sociedad o en el ambiente, y o en el ambiente. Entonces, esos dos elementos son los que se evalúan para determinar si tiene sentido dedicarme o no, invertir esfuerzos, recursos, ilusiones en aprovechar esa oportunidad. Esa es una evaluación. Y la otra evaluación, que es muy pesada para perfiles como el de ustedes, gente que viene más del mundo de la ciencia y de la tecnología, es que crear una empresa es también un proceso de transformación personal. Y cualquier persona que crea una empresa, más temprano que tarde, se termina transformando en empresario o empresaria. Y esa es otra evaluación que hay que hacer. Quiero ser empresario, quiero ser empresaria. Esto no hace que la gente inmediatamente empiece a vestirse con camisa, corbata, y andar en autos caros y en reuniones estresantes y ese tipo de cosas, digamos. No es el estereotipo del empresario. Ustedes pueden ser empresarios que dedican su vida empresarial a la investigación y el desarrollo de ciencia y tecnología. Lo pueden ser perfectamente, pero son propietarios, propietarias, son quienes dieron origen a una empresa y desde ese lugar también son responsables de ese conjunto de acciones. Y hay en este proceso de transformación o de creación de ese sujeto social, hay también, o se exige también, cierto cambio en la percepción de para qué hago el trabajo que hago, que es por donde fundamentalmente voy a llevar la charla de hoy. Entonces, la evaluación va por estos dos lugares fundamentalmente. Lo atractivo de la oportunidad para cualquiera de ustedes, como para poder dedicarme a eso a lo que quiero dedicarme, por un lado, y por el otro lado, lo atractivo de convertirme en empresario o empresaria que constituye, que crea una empresa que va a ser sostenible económicamente, financieramente, productivamente, pero además va a generar desde nuestra perspectiva un impacto positivo en la resolución de problemáticas sociales y o en la resolución de problemáticas ambientales. Ahí hago otra nota al pie, que es que nosotros desde Fundación INVAP eh, eh, creemos y estamos convencidos particularmente y convencidas particularmente de que el camino para sostener los impactos positivos en el ambiente o un camino para sostener impactos positivos en el ambiente y en la resolución de problemáticas sociales es el mercado. Nosotros creemos que un proyecto empresarial que logra sostenerse en el mercado y que al mismo tiempo está resolviendo una problemática ambiental o resolviendo una problemática social, esa posibilidad de sostenerse en el mercado lo hace sostenible en el largo plazo y muchas veces las búsquedas de resolver problemáticas sociales y o ambientales necesitan ese horizonte, necesitan un horizonte de largo plazo para generar ese impacto positivo. Entonces, ese es el tipo de empresas que desde Fundación INVAP particularmente apoyamos en su desarrollo y desde un espacio como el que les comentaba Cele antes, Emprende Conciencia, impulsamos particularmente, más allá de otras acciones en ese lugar. Entonces, eso en cuanto a esta parte de evaluar. Y finalmente, aprovechar la oportunidad es esto, digamos, es tomar acción para darle forma a ese proyecto empresarial que finalmente termine eh, siendo sostenible económicamente y genere o impulse ese impacto positivo que está buscando. El, hasta ahí me puede contar más o menos bien. Muchas gracias, Manu. Mi meta de máxima
en la vida, si se quiere, es que ustedes que ya pasaron por este lugar, cuando alguien les pregunte, pero ¿qué sería emprender? No empiecen a decir cualquier boludez. No, emprender es animarse a hacer y digan, emprender es un proceso de 3 etapas: identificar, evaluar y aprovechar una oportunidad de negocio. Y estaría muchísimo más contento si rematan con, como ya lo dijo Scott Shane en 2003. Ya, con eso yo soy feliz. Yo sé que mi felicidad no les cambia la vida, pero me gustaría que empecemos a afinar eso un poco. De nuevo, ¿no? Porque las cosas que están mal definidas, como muy bien dice Scott Shane en ese artículo, y si algo de este material, digamos, le interesa, yo después le voy a pasar todos los artículos que voy citando y demás a Facu y a Cele, para que se los puedan pasar a ustedes. Así que ahí van a poder leer esto que le digo. Y esto, como muy bien dice Scott Shane en ese artículo, cuando las cosas no están claramente definidas, lo que suele pasar es que cada uno inventa una definición de acuerdo a los objetivos que tiene, de acuerdo a lo que quiere decir, y finalmente se pierde de vista el objeto, el sujeto y aquello sobre lo que estoy trabajando. Entonces, emprender básicamente es eso: identificar, evaluar y aprovechar oportunidades de negocios. Cualquier propuesta emprendedora, cualquier proyecto empresarial se va a apoyar en 3 pilares. Saben que cualquier cosa que se apoye en 3 patas, si tiene alguna de esas patas muy frágiles, pierde el equilibrio. Entonces, lo que sostiene el equilibrio de cualquier propuesta empresarial son básicamente estas 3 dimensiones: la oportunidad, el modelo de negocios y el equipo emprendedor. La oportunidad remite a aquella idea de negocios que puede dar alguna evidencia de tener buenas condiciones de mercado, es realizable en términos de los recursos y los procesos necesarios para construir ese producto o ese servicio, y a su vez tiene el equipo emprendedor que puede hacer eso. ¿Qué son buenas condiciones de mercado? Básicamente que hagas algo atractivo para que un determinado segmento de clientes, un determinado nicho, una determinada porción del universo, de personas o de empresas o lo que fuera, se sientan lo suficientemente tentados, atraídos a comprar eso que Ma, estás ¿vos comiste? ofreciendo. No Mami, todavía, pero termino la charla y arranco con la comida. Tengo que cocinarla, pero este, al partido llego, creo, con un sanguchito. A eso remite la oportunidad, digamos, eh, a esta idea, a partir de la cual la idea es un producto o un servicio. Entonces, cuando esa idea yo empiezo a indagar un poco más sobre qué potencial tiene, lo que estoy indagando es, che, ¿alguien compraría esto? Y ahora les voy a dar algunas pistas de cómo empezar a pensar si alguien compraría o no eso. Eh, por un lado, eso es en cuanto al mercado, y después, pero yo puedo hacer esto en las condiciones tales que esas personas o empresas lo comprarían, eso en cuanto a los recursos, y cuento con el equipo de personas que tiene las competencias para hacer esto posible. Esa es como la tercera dimensión de la oportunidad: en mercado, recursos, equipo emprendedor. El modelo de negocios, que seguramente alguna vez habrán escuchado alguna referencia a este concepto, básicamente es la estrategia a partir de la cual voy a aprovechar esa oportunidad. Ya entendí cuál es el potencial que esta oportunidad tiene. Para aprovechar esa oportunidad necesito una estrategia. Esa estrategia es la que consolida ese modelo de negocio. Y finalmente, el equipo emprendedor es quiénes son los sujetos, quiénes son las personas que van a ejecutar esa estrategia y que finalmente terminan aprovechando esa oportunidad. Eh, ¿Por qué se los cuento? Porque son 3 cosas que ustedes tienen que tener en la cabeza al momento de estar evaluando si ese desarrollo científico-tecnológico sobre el que están trabajando en el laboratorio tiene potencial de mercado. Bueno, representa una oportunidad donde tengo no sé, estoy desarrollando una estrategia particular para la mitigación de determinado tipo de enfermedades, que es más efectiva que todo lo que hoy existe en el mercado. Ok, estás trabajando en eso.
típicamente, recontratípicamente, por eso somos 38 menos 3, 35 hoy acá y no 3580. Típicamente eso en el mundo del desarrollo científico-tecnológico termina en un paper, termina en un artículo, un espacio de compartir ese desarrollo de conocimientos en una comunidad de pares para recibir aplausos, premios, este tipo de cosas. Bastante atípicamente, la gente rara, como ustedes, dice, che, pero esto no tendrá un potencial en el mercado, algo que me permita construirlo, impactar positivamente en las personas, en el ambiente, lo que fuera, y sostenerme, hacer que los ingresos de mi vida vengan desde este lugar. Bueno, entonces, si lo están pensando en esos términos, entonces hay tres cosas sobre las que ya saben, tienen que poner especial atención. Si tiene buenas condiciones de mercado, si pueden conseguir los recursos que se necesitan y si tienen el equipo como para llevarlo adelante. Después pensar en la estrategia para hacerlo y ver cómo componen ese equipo emprendedor. Cristian me dice, ¿cómo podríamos priorizar las oportunidades y los modelos de negocio posibles? Depende del criterio que elijas, digamos, distintas oportunidades. Pensemos que esto, ¿no? Una oportunidad es una idea a la que le pido ciertas características para su sostenimiento y expansión en un mundo muy particular que es el mercado. Eh, bueno, si te atrae, en los términos en los que lo hablamos desde Fundación INVAP, si lo que más te atrae, o sea, si lo que te atrae de la oportunidad es el impacto positivo que pueda generar en las personas o en el ambiente o en el ambiente, bueno, de acuerdo al diferente grado de impacto positivo, podés jerarquizarlas desde ese lugar. Si lo que te atrae es cuánta plata puede generar esta oportunidad transformada en una empresa que funcione y se sostiene en el mercado, podés jerarquizarlo también desde ese lugar. La otra es, yo ahora les voy a mostrar, ok, entiendo el impacto positivo que puede llegar a tener cada una de estas oportunidades que tengo alguna estrategia para cada una de ellas, cuán sencillo para mí es ejecutar cada una de esas estrategias de forma tal que me permitan aprovechar esa oportunidad. Y ese es otro criterio sobre el cual puedo establecer una jerarquía a partir de la cual diga, ok, me voy a concentrar en esta oportunidad primero y después en la otra. Y ahí también va a depender no sé, de las preferencias de cada uno y de cada una de ustedes. Hay gente que prefiere arrancar por lo más difícil y hay gente que prefiere arrancar por lo que le resulta más sencillo. Son criterios más subjetivos. Y ahora vamos a ver que en cualquier caso no es tan importante cómo yo determine, o como cada uno y cada una de ustedes determine sobre qué oportunidad van a trabajar, sino que justamente en el mundo del mercado, en el mundo empresarial, es el propio contexto el que te va a ir dando señales claras de a qué tenés que dedicarte, en dónde tenés que enfocarte. El, pero estos tres pilares, ténganlos siempre presente. Eh, Entre el mundo del laboratorio y el mercado hay espacios que son similares y hay diferencias que son bien, bien notorias por un lado o bien contundentes y que vale la pena reflexionar un poco, mirarlas un poco en detalle. Yo voy a ir a pasar por algunas de esas similitudes y también por algunas de esas diferencias, fundamentalmente como para ir, nada, dejándoles algo útil de este espacio. Quiero arrancar por una de las similitudes más contundentes que hay entre el mundo del laboratorio y el mundo del desarrollo empresarial, y que es el método que se utiliza para validar que una empresa o que un proyecto empresarial puede sostenerse en el tiempo. Acá me estoy apoyando en el trabajo de Sara Sarasvati, una investigadora que trabaja en Estados Unidos, que básicamente ella se puso a indagar qué diferencias hay entre el pensamiento gerencial, es decir, el de alguien que
trabajando para una empresa que no es propia, trabajando en relación de dependencias, está en funciones gerenciales versus el pensamiento emprendedor, es decir, quien está en funciones gerenciales, pero en este caso en su propia empresa. Ella, para el artículo que en particular voy a apoyarme para esta parte, lo que hizo fue un trabajo de campo donde puso a estas personas a tomar decisiones empresariales y a analizar con qué criterios tomaban cada una de esas decisiones, qué diferencias había y fundamentalmente qué diferencias había en la construcción de criterios para la toma de cada una de esas decisiones. Y su hallazgo es realmente muy esclarecedor en términos de entender fundamentalmente ¿qué quiere decir mentalidad emprendedora? Y esto lo voy a decir una sola vez porque me da cierta urticaria el concepto, esto de el mindset emprendedor o el entrepreneurial mindset y como lo quieran poner. Básicamente, el cómo mirar estos procesos de creación de empresas. Sarabati dice, bueno, la diferencia fundamental entre uno y otro sujeto, alguien que gerencia, que toma decisiones, en el marco del trabajo en relación de dependencias versus alguien que toma decisiones en el marco de su propia empresa, la principal diferencia está dada en cuál es el vínculo que tiene con el futuro. Y dice Sarasvati, para alguien en rol gerencial, el futuro es algo conocido, ya sabe cuál es el futuro. Esa persona trabaja en un contexto donde hay una serie de objetivos, hay una estrategia, hay objetivos estratégicos, hay metas estratégicas que están dadas y tiene que cumplirlas. Y su labor es resolver la incerteza que está puesta fundamentalmente en el presente. ¿Qué necesito tener para poder llegar a donde tengo que llegar? Porque si no llego a donde tengo que llegar, lo próximo que tengo que hacer es salir a buscar trabajo. O sea, a mí me pagan por cumplir objetivos estratégicos, metas estratégicas, y eso es lo que yo tengo que hacer. Si por alguna razón no cumpliera con esos objetivos o no cumpliera con esas metas, necesito dos cosas. O una muy buena explicación que justifique que el lugar en donde estoy, que es diferente a donde debería estar, es mejor, o tener un CV muy bien armado para poder aplicar a que otra empresa me contrate porque esta me rajó porque no cumplí con lo que tenía que hacer. Entonces, en, la mentalidad, si se quiere, gerencial, no emprendedora, el futuro es algo conocido y lo que tengo que resolver es qué necesito hoy para poder llegar a ese lugar al que tengo que llegar. A eso lo llama Sarasvati la lógica causal versus la mentalidad emprendedora, donde la certeza está puesta en lo que hoy tengo y lo que tengo que resolver es a dónde voy a llegar con lo que hoy tengo. Es decir, el futuro para alguien que está emprendiendo es algo a descubrir, es incierto y se va a ir descubriendo en el propio proceso de creación de esa empresa, de esa propuesta empresarial. ¿Por qué digo que esto se parece al método científico? Porque básicamente cada uno de estos escenarios posibles, donde yo creo que con lo que tengo puedo llegar, son fundamentalmente hipótesis que en el propio devenir de la puesta en marcha de mi propuesta emprendedora, voy a ir identificando, voy a ir descubriendo cuáles hipótesis se validan y cuáles no. Y entonces yo sé lo que tengo, pero no sé dónde voy a terminar. El proceso de emprender es fundamentalmente un proceso de descubrimiento versus el proceso gerencial, que es fundamentalmente un proceso de confirmación. Sarasvati lo pone así en el artículo, no con los sujetos que yo les voy a mostrar, pero sí en estos términos. Sarasvati dice, quien trabaja en relación de dependencia y está gerenciando, ya sea el CEO, una suerte de gerente general o gerente de alguna de las áreas de la empresa, su lógica típica de funcionamiento es la lógica del conquistador. Este es Gengis Khan.
¿En qué consistía el trabajo de Gengis Khan? Él se levantaba a la mañana y decía, ¿sabes qué? Yo voy a conquistar tal parte del imperio chino y lo voy a anexar a mi imperio. Ese futuro era conocido. ¿Qué tenía que resolver Gengis Khan? ¿Cómo armaba el ejército y la estrategia para poder cumplir con ese futuro que estaba dado y conocido? Era un trabajo de confirmación versus el trabajo emprendedor, que lejos de ser un trabajo de confirmación, y entiendo que todos conocen a Dora, es un trabajo de exploración. ¿Y por qué esto me parece importante compartirlo con ustedes? Porque el, porque justamente, digamos, el suceso más, les voy a hacer una pregunta para que vayan abriendo micrófonos y este, hablen un poco. ¿Cuál es el suceso más frecuente en cualquier proceso de innovación? ¿Qué es lo que más frecuente pasa, qué es lo que más frecuentemente pasa cuando alguien está queriendo generar una innovación? Perdón, Rubén, Sí, Maxi. te puedo hacer una pregunta antes que pasemos por ahí a otro tema. Eh, Perfecto. me pregunto si existe el pensamiento emprendedor como lo estás planteando, porque lo que vos estás comparando son dos situaciones distintas. Un gerente, entiendo que persigue un objetivo con una empresa establecida, con objetivos claros. Sin embargo, un emprendedor no tiene objetivos claros porque justamente tiene esta exploración. El día que ese emprendedor ya se encuentre establecido, va a tener un pensamiento de tipo empresarial o gerencial, como lo estás planteando. Es buenísimo tu punto, Maxi. Vos sabés que lo que más frecuentemente sucede es un poco al revés de lo que dijiste, y justamente por eso me parece importante traerlo. La gente cuando se motiva a emprender está enamorada de un desarrollo, de un producto, de un servicio. Y es bastante típico, lo voy a súper simplificar, pero es bastante típico el argumento de yo sé hacer esto, puedo hacer esto muy bien, tengo que salir a buscar clientes para esto. Y lo que la evidencia muestra es que ese proceso termina siempre estrellado contra la pared. Que armar un producto o un servicio y salir a buscar clientes para ese producto o ese servicio, lo que hace, o sea, aumenta considerablemente las probabilidades de que fracase. Entonces, parafraseando un poco, en términos de cómo vos lo proponías, la mayoría de los emprendedores y de las emprendedoras en esas etapas iniciales se presentan como personas que tienen objetivos tremendamente claros, llevado a los términos de Sarasvati, como gente que ya sabe el futuro. Dicen, esto es una genialidad. Es un marcador, pero no solamente es un marcador que tiene una punta de un lado y, oh sorpresa, tiene una punta del otro lado también. La gente, yo sé que hay gente que usa marcadores con un determinado grueso y a veces necesita un marcador más fino. Sin moverse del asiento puede tener los dos tamaños de marcador en la mano. Yo tengo que salir a buscar cliente esto porque esto claramente está condenado al éxito. Y ese es algo que me encuentro con muchísima frecuencia. Y permítanme ponerlo un poco más específico, me lo encuentro con muchísima frecuencia en gente del perfil de ustedes, que se pasó muchos años trabajando en el desarrollo de innovación, o ni siquiera innovación, o no necesariamente tiene que ser innovación, digamos, pero de un desarrollo técnico, tecnológico, científico, y dicen, che, esto sirve y sirve para esto. Entonces, ya está. O sea, como esto sirve para esto otro, listo. Es cuestión de ponerle precio y empezar a venderlo. Y básicamente, lo que Sarasvati propone, en función de la observación, y yo apoyo fuertemente esa propuesta, es la verdad es que el camino que va recorriendo un emprendedor parte de che, yo creo que va a funcionar en tal lugar. Pero alguien que transita este, positivamente ese camino, alguien que transita ese camino de una forma virtuosa, es alguien que al mismo tiempo que dice, che, yo creo que esto va a funcionar en este lugar, se predispone a ir aprendiendo dónde eso va a funcionar a medida va caminando. Y en ese sentido no es muy difícil a los procesos de desarrollo de ciencia y de tecnología. Esto es lo que quería marcar como,
como similitud. ¿Está bien, Maxi? ¿Puede responder? Sí, sí, sí. O... Entonces, me parece que para tener un pensamiento emprendedor que resulte exitoso, lo primero que hay que tener es la suficiente flexibilidad para poder adaptar la idea, la oportunidad, a lo que uno se va encontrando. Porque a diferencia de lo que vos estás planteando, la sensación que yo tengo es todo lo contrario. Yo tengo una idea, tengo ese marcador con esa punta, pero Ujú. dudo de si es una genialidad. Porque para mis intereses es una genialidad, pero yo no sé si el resto de la humanidad considera eso. Entonces, la sensación que yo tengo es que vivo en una incógnita constante. Yo no sé si estoy Bien. dando pasos que van en el sentido correcto o estoy dando pasos que voy a pisar en el vacío y voy a caer. Entonces, eso es lo que me está pasando todo el tiempo. Perfecto, está buenísimo. Y creo que entiendo tu posición. Si querés, para tu alivio, en algún punto, lo que te puedo decir, y ya en un ratito nomás te voy a estar mostrando por qué, el marcador no importa. El marcador no importa. Cuando lo empezás a pensar en términos de mercado, es lo que menos importa es el marcador. Y este es el punto. Che, pero el marcador le gustará a la gente, no le gustará, resolverá el problema que tienen, no lo resolverá, será lo que la gente espera, no será lo que la gente espera. El marcador no importa. Los negocios, la dinámica de los negocios no se explican por el producto, no se explican por el servicio, se explican por otras cosas que ahora ya les empiezo a mostrar. Pero en cualquier caso, eh, esa preocupación tuya, digamos, o ese posicionamiento tuyo, es, si querés, el menos típico de, che, yo creo que esto no le va a interesar a nadie, así que no creo que tenga mucho potencial de mercado desde este lugar. El más típico es, che, esto funciona, resuelve este problema, listo, ya está, esto No, no, tiene pero mucho potencial de mercado. perdón, ese no fue mi planteo. A ver, Yo no es que pienso que no tiene potencial, que no le va a interesar a nadie. Yo pienso que tiene mucho potencial, pero pongo en tela de juicio de que mi criterio no sea el criterio del mercado, que es diferente al, creo que esto no le va a interesar a nadie. perfecto, lo ajusto entonces de ese lugar. A mí me interesa un montón, yo creo que esto funciona re bien, pero no sé si va a funcionar en el mercado. El no sé si es el mejor lugar para pararse, o sea, eso es verdad. No sabes si ni vos ni nadie. O sea, si viniera acá Marcos Galperín y dijera, yo ya sabía que Mercado Libre le iba a romper toda, que iba a hacer, nos está mintiendo, no lo sabía, arrancó. Y de hecho, si miramos todo el ejercicio de desarrollo de la empresa, nos vamos a ir dando cuenta que fue mutando muchas veces. ¿Y fue mutando en base a qué? A de rayos de iluminación que le caían de los astros. No, fue mutando en base a flexibilidad empresarial y capacidad de aprendizaje de lo que el mercado le iba proponiendo desde ese lugar. Y un poco ese es el ejercicio. Y en términos de lo que decías, de nuevo, ¿no? Tratar de llegar más claramente a lo que quiero decir, es, nadie sabe, nadie, ni sabe ni supo antes eh, cuándo algo va a tener éxito. El éxito es algo que va empezando a ganar claridad, ese camino de éxito va empezando a ganar claridad a medida avanza. Si querés te lo pongo en términos bien, bien duros. El, no sé si escucharon, la semana pasada, no, la anterior, una startup argentina levantó la serie A más alta de toda la historia para Latinoamérica. Básicamente, serie A es una ronda de inversión, la primera ronda de inversión, y levantó 66 millones de dólares, 66 millones de dólares de inversión, la primera inversión que recibe. Lo pusieron entre varios fondos de inversión. Cada uno de esos fondos de inversión que compuso una inversión de 66 millones de dólares para esa empresa, si vos le preguntás, invertiste toda esa guita porque estás seguro que le va a ir muy bien a la empresa, lo que te responden es
nunca estoy seguro si le va a ir bien o mal a alguna de las empresas en las que invierto. Yo invierto en carteras de empresas, no en carteras bolso, digamos, sino en muchas empresas al mismo tiempo. Invierto un montón de plata porque tengo un montón de plata. Pero lo que yo busco es que del montón en el que invertí, una funcione bien. ¿Cuál va a ser? No lo sé. Por eso invierto en un montón. Entonces, hasta las personas que viven de ganar plata por invertir en empresas a las que les va muy bien, ni siquiera esas personas saben cuando invierten si esa empresa le va a ir muy bien o no. Pueden tener serios indicios de qué, pero no mucho más que eso. ¿Está bien? Ok, Entonces, gracias. esa perspectiva está mucho más en el campo de la ilusión, si querés, y fundamentalmente para la gente que emprende, que en el campo de la certeza. Como bien dice Sarasvati, para emprendimiento, para emprendedoras y para emprendedores, el futuro es incierto y es algo que se va descubriendo a medida se transita. Eh, Está muy bien todo lo que están, va, todo no, pero buena parte de lo que están respondiendo acá en el chat. El suceso más frecuente en cualquier proceso de investigación son los errores. No se llega a una innovación de una, sino que después de varias fallas, y en el proceso de generación de una empresa sucede lo mismo. La empresa que vas a terminar creando no es la empresa que te imaginaste que ibas a crear cuando arrancaste ese proceso. Es una empresa que, si recorriste un camino virtuoso, va a ir consolidándose a partir de lo que aprendés cuando empezás a jugar en el mercado. Y lo jodido con ese aprendizaje es que ese conocimiento no está en ningún otro lugar, está solamente en el mercado. Entonces, cuando empezás a querer vender y cuando empezás a vender y a facturar, ahí es donde vas aprendiendo y entonces ajustando hipótesis, configurando nuevas hipótesis, entendiendo cómo funciona esa dinámica. Antes, ninguno te lo puede resolver o anticipar, ni siquiera vos. Y en cualquier caso, el mensaje que yo quiero que les quede de esto es, está bien que partan muy ilusionadas, muy ilusionados con el potencial de su producto, de su servicio, en términos de las posibilidades empresariales que eso tiene. Está bien que partan de ese lugar, pero también está bien que vayan aceptando que esa ilusión que tienen en este momento no se va a realizar y se va a realizar otra ilusión diferente, que hoy no pueden saber cuál es, pero que a medida que vayan transitando ese camino, la van a ir descubriendo. ¿Está bien? ¿Lo estoy pudiendo contar claro esto? Se los pongo en los propios términos de Sarasvati. Ella dice, a diferencia del razonamiento causal, gerencia en relación de dependencia, que cobra vida a través de una planificación cuidadosa y posterior ejecución, hermoso eso, el razonamiento efectual, el razonamiento emprendedor, vive y respira ejecución. Y esto ya es un quilombo. Los planes se hacen y se deshacen y se revisan y reformulan a través de la acción y la interacción con otros a diario. Entonces, lo que yo creo que va a pasar se reformula en la primera acción y en las interacciones con otros que me van nutriendo de información que me permiten ajustar hipótesis para avanzar hacia el lugar al que quiero avanzar. Sin embargo, en un momento dado siempre hay una imagen significativa que mantiene unida al equipo, una historia convincente que atrae a más partes interesadas y un viaje continuo que traza territorios desconocidos. A través de sus acciones, el conjunto de medios, es decir, lo que tengo, y en consecuencia, el conjunto de efectos posibles, es decir, lo que puedo lograr de los emprendedores y las emprendedoras efectuales, cambia y se reconfigura. Es decir, las propias acciones del proceso de creación de empresa hace que lo que tengo y lo que puedo lograr cambie y se reconfigure. Y no hay otra forma de reconfigurar o de cambiar eso que no sea a través de esas propias acciones. Esto no es para siempre así. Eventualmente, algunos efectos emergentes se fusionan en objetivos claramente alcanzables y deseables, hitos que apuntan a un camino perceptible que comienza a emerger en el desierto. Y cuando esto empieza a ganar esa entidad, ahí es cuando empezás a encontrar estas
posibilidades de inversión y este tipo de cosas. Mientras tanto, es esto, es un proceso de descubrimiento, mucho más que un proceso de confirmación. Esa es la diferencia que quiero establecer. Y entiendo que esto, al momento de estar contándoselos, no es muy distinto al cotidiano de la vida de ustedes si están en el campo de la investigación, eh, el desarrollo de ciencia o el desarrollo de tecnología. Ustedes, a partir de lo que van haciendo, van indagando cuáles de sus hipótesis se van confirmando, cuáles no, y eso les va permitiendo procesos de aprendizaje que reconfiguran lo que tienen y por lo tanto lo que pueden lograr. La mentalidad emprendedora y la mentalidad del laboratorio, de nuevo, ¿no? Para ir al estereotípico, no son tan distintas. Pasa que en esta lógica de vender humo respecto de qué es emprender, siempre nos hablaron de la idea del $1.000.000, de esta cosa que alguien bañándose dijo, wow, voy a inventar Instagram. Y luego se puso a programar en el garage de su casa y 2 minutos más tarde era multimillonario y andaba paseando por el mundo en su avión privado. Bueno, no, digamos, o sea, cualquiera de todos los procesos empresariales que conozcan han recorrido un camino en el cual aquello que hoy funciona y lo vemos tan exitoso fue el resultado de varios procesos que lo anotaron por acá, por el chat, varios procesos de pivoteo, de aprendizaje iterativo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Esto les luce razonable lo que les estoy diciendo o impecable? Una de las cosas que juega en contra de esta posibilidad de aprendizaje, y muchas veces juega en contra de poder componer una propuesta empresarial que se sostenga, son los componentes de esta ecuación. Esta ecuación yo estoy diciendo que la motivación, en este caso, a emprender, es el resultado de la percepción subjetiva de qué puedo ganar si armo esta empresa y cuán sencillo es acceder a ese beneficio a través de este proceso empresarial. Cuando esto es muy atractivo, y ese beneficio potencial no solamente me refiero al beneficio económico, puede ser realización, puede ser el impacto ambiental o social que puedan lograr, puede ser lo que quiera, fama, prestigio, lo que quieran ponerlo, digamos, pero cuanto más alto es ese beneficio potencial, y más fácil es el acceso a ese beneficio, mayor es la motivación a hacer algo. Donde yo digo que los componentes de esta ecuación pueden jugar en contra de esa motivación, y ahora les cuento por qué me parece importante esto de la motivación, donde cualquiera de estos dos componentes puede jugar en contra, principal y particularmente cuando los beneficios aparecen como muy atractivos y muy claros, y entonces yo empiezo a inventarme condiciones de acceso a esos beneficios que son sustancialmente más fáciles que las condiciones reales. ¿Está bien? Imagínense, vamos a hablar de un sujeto abstracto, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Imaginemos un sujeto abstracto que está muy enamorado, muy enamorada de una persona. Y existen algunas personas, insisto, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, existen algunas personas que dicen, estoy contra enamorado de esta persona, no puedo más, qué sé yo, ojalá me dé algo de bola, y de repente porque fue a comprar a la misma verdulería que vos, 2 zanahorias para la ensalada de noche, decís, ¿vos viste lo que hizo? Vino a comprar zanahorias a la misma verdulería que yo, está clarísimo, le gusto, le llama la atención. Empieza este sujeto abstracto a transformar cualquier cosa en esas señales positivas que necesita para reforzar esa ilusión. Bueno, en el mundo de la creación de empresas esto también pasa, digamos. Yo empiezo a crear que hay un camino
de acceso a ese beneficio potencial que es sustancialmente más sencillo que el real camino de acceso a ese beneficio. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando empiezo a descubrir que no es tan sencillo como yo quería, destruye esta motivación. Y hay otro autor, Albert Shapiro, que también allá por mediados de los 80 dijo, las personas emprenden por dos grandes razones, porque quieren y porque creen que pueden. Estas son las dos razones que llevan a alguien a emprender. A mí esa definición de Shapiro me parece genial, porque además la puedo poner en cualquier cosa. Digo, la gente cocina por dos grandes razones. Porque quiere y porque cree que puede armar una comida más o menos respetable, ponele. Y así, la gente tiene el odioso hábito de hacer running por dos grandes razones. Porque quiere y porque cree que puede. Y así todo. Entonces, ¿por qué la gente emprende? Porque quiere, por un lado, y porque cree que puede. Estas dos, querer y creer que puedo, son componentes de la motivación o incluso se desprenden de esa motivación. Entonces yo creo que hay un beneficio potencial muy atractivo, pero me invento condiciones de acceso a ese beneficio potencial que no son las reales y no me predispongo a este camino de exploración, entonces lo más probable es que termine detonando esa motivación a emprender, deje de querer hacerlo o empiece a pensar que no es algo que yo pueda hacer. Es altísimamente probable que entre ustedes, entre el querer hacerlo y el creer que pueden, esté mucho más alto el querer hacerlo que el creer que pueden. Y eso es lo que hay que, de alguna forma, empezar a equiparar. Cristian, perdón, habías levantado la mano antes, eh, te acalambraste y la bajaste y ahora estás nuevamente. Sí, quizás como primer punto lo que hace rato quería comentar es lo que entiendo que con un tema de emprendimiento está más ligado al tema de proyectos y que busca una validación. Y lo que es por otra parte lo que es un tema de empresa o negocio, es un tema de procesos estandarizados que buscan la optimización. Entonces, bajo esta premisa, lo que entiendo ahora es lo que menciona de que el emprendimiento es un ejercicio de que está siempre buscando o validar hipótesis. Y mi pregunta va, ¿cómo sabemos por así decirlo, que el emprendimiento que estoy haciendo, dos cosas, ya no da para más y de repente necesito, sabes que ya muere este emprendimiento o de repente decir, sabes que estos son los criterios, estos son los límites que necesito cambiar para que mi emprendimiento pueda, no sé, resurgir o si realmente cumplir con el propósito original. Gracias. El, no, de nada, Cristian, a vos gracias. Una primera cuestión. Los negocios no son todos procesos estandarizados tendientes a la optimización. Me sirve de ejemplo INVAP, que trabaja, sus unidades de negocios no son procesos estandarizados tendientes a la optimización. Está claro que algunas partes de esos procesos se ajustan a estándares y demás, pero cuando tenés que diseñar un sistema de radares para tal país que tiene no sé, tal búsqueda en particular, hay que pensar ese proyecto en sí mismo, digamos, y se presupuesta y todos los procesos productivos se ajustan a esa lógica. Eso por un lado. Ahora, y por el otro lado, vos mismo eh, lo ajustaste en el propio relato. Si yo tuviera que responderte, tal cual me preguntaste, yo te diría que los emprendimientos no llegan a un momento en el que no dan más. Son los emprendedores, las emprendedoras o los empresarios, las empresarias a los que llegan a un momento al que no dan más. Pero, y de esto yo estoy convencido, cualquier propuesta emprendedora tiene su potencial de realización, tiene una estrategia que la hace posible, un modelo de negocios que la hace posible. El punto es encontrarlo y hay propuestas que serán más exigentes en términos de la estrategia que se necesita y propuestas que serán menos exigentes también en términos de la estrategia necesaria. Pero en cualquier caso, si del otro lado hay un equipo atrás de ese potencial de negocio, hay un equipo con internalizada la flexibilidad que se necesita para aprender cuáles son las condiciones a partir de la cual es aprovechable esa oportunidad, ese potencial, a mi criterio, se mantiene intacto. Hoy por hoy,
esto si les interesara el mundo empresarial, pero digo, la coyuntura eh, muestra, sin ir más lejos, eh, ¿cómo puedo decir esto sin herir susceptibilidades? Eh, el- Voy a tratar de decir esto sin herir susceptibilidades. El, es noticia también esta semana que la empresa Lumilagro, la que hace termos, deja de fabricar termos. No los fabrica más en Argentina, van a importarlos y van a comenzar la fabricación de sus termos desde China. No van a fabricar más termos en Argentina. ¿Por qué? Porque la coyuntura propone que fabricar en Argentina es sumamente ineficiente en términos de las exigencias de mercado y de las variables que desde la macroeconomía se envían, ¿no? Este, entonces, el modelo de negocio que hizo de esa empresa una empresa líder en el mercado argentino y en el mercado latinoamericano, hoy no va más. Y hay que ajustar y remodelar, reconstruir ese modelo de negocios. Y eso es lo que está haciendo esa empresa y un montón de empresas. Y en cualquier caso les decía, por ejemplo, sin ir más lejos y tomando una sola variable, el avance de las inteligencias artificiales y su impacto en los procesos productivos, en el desarrollo de negocios y demás, está haciendo que un montón de modelos de negocios que eran viables hace 15 años, hoy no lo sean. Y algunas empresas caerán y desaparecerán, y otras empresas lograrán eh, este, adecuarse a estas nuevas exigencias del mercado en esa lógica y es observar esa dinámica empresarial. Vuelvo para ir con foco a la pregunta. Eh, ¿Qué hacer si me doy cuenta que mi modelo de negocios, tal como lo tenía pensado, no funciona? Voy a tomar el hermoso concepto que puso Joaquín en el chat, pivotear, aprender, modificar mi modelo de negocios y adaptarlo a esas nuevas exigencias. Eso es, en gran medida, el mundo de los negocios y del mercado. ¿Está bien, Cristian? ¿Pude responder? Muchas gracias, sí lo tengo más claro. Gracias. No, 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 no sé si aspiraba tanto, pero y no, y gracias por tu intervención. Y acá sí empezamos a transitar un poco al mundo de la distancia, la diferencia entre el, el mundo del mercado versus el mundo del laboratorio. El- los tres grandes desafíos a resolver para el proceso de crear una empresa son estos. Primero, encontrar una solución a un problema. Una vez que tengo la solución a un problema, ¿cómo puedo hacer que esta solución sea un producto que funcione en un mercado? Y una vez tengo esto resuelto, acá tengo una empresa creada, ¿cómo hacer que esa empresa crezca, escale? Cuando hablo de crecer, ¿cuál es la variable? ¿Cuáles son las variables? Hay dos variables que nos permiten determinar el tamaño de una empresa. ¿Cuáles son esas dos variables? Y la cantidad de equipo que vos tengas en uno de los tres Empleados, pilares. perfecto. ¿Y cuál es la otra variable? Díganmela porque me voy, si no, dejo de hablar. Bueno, bien, ventas, facturación, muchas gracias, qué suerte. Es el tamaño de las empresas está determinado por dos variables, empleados y facturación. Entonces, que una empresa crezca aumenta su facturación, seguro, y puede también eso ser acompañado por el aumento en la cantidad de empleo que genera. En general hay una relación positiva entre facturación y empleo, pero como dependiendo de la industria, del perfil de la empresa o de los mercados, a veces se puede crecer mucho en facturación sin crecer en empleo generado. En cualquier caso, alguna de esas dos variables tiene que crecer, fundamentalmente la facturación. Entonces, tres desafíos a resolver. Y estos son, si se quiere, también tres fases en el desarrollo de este proceso empresarial. Primero, tener la solución a un problema.
después que esta solución funcione como un producto en el mercado y finalmente que ese proyecto, esa propuesta empresarial crezca. Ahora, pensémoslo en términos de mercado. ¿Quién tiene el problema que voy a resolver? El cliente, el consumidor. Exactamente. El problema lo tiene el cliente. ¿Está bien? Por lo tanto, la solución es la oferta. Es decir, el problema es la demanda, la solución es la oferta. En el mundo de los negocios, ¿quién es el sujeto más importante de todos? El cliente. Exactamente. Sin cliente no hay negocio. ¿Está bien? O sea, el cliente es el que le da existencia al negocio. Por lo tanto, el sujeto más importante en el mundo de los negocios es el cliente. Entonces, entre problema y solución, ¿qué será sustancialmente más importante? El problema y no la solución. ¿Está claro esto? Esto es muy importante. Si yo quiero armar una propuesta empresarial, al mismo momento que estoy definiendo esto, tengo que tener tremendamente claro que es sustancialmente más importante el problema que la solución. Ustedes, mis amigas y amigos que son habitantes habituales del laboratorio, viven en el mundo exactamente contrario. A veces, incluso, el problema es hasta teórico, ni siquiera existe realmente. Y son especialistas en el desarrollo de soluciones. Y cuando se transforman especialistas en el desarrollo de soluciones, son como un muy buen amigo mío que se enamoró de la cuestión equivocada. De lo que hay que enamorarse es del problema, porque lo que les va a dar posibilidad de tener un producto o un servicio que funcione en un mercado es que ustedes tengan la solución a un problema desde la perspectiva del cliente. Porque el cliente es ni más ni menos la persona que tiene un atributo único y que no se repite en ningún otro lugar. ¿Qué es lo que el cliente siempre tiene? La necesidad por la cual te va a querer comprar a vos el producto y no a El otro. cliente siempre tiene, La razón, no la necesidad. ¿Qué tiene? la razón, ese es el dicho. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Entonces, si te dice que tu software es críptico, que no lo entiende, que no le gusta, es verdad indiscutible. Tu software es críptico, no se entiende y es feo. Si te dice que tu producto es pesado, tu producto es pesado. Si te dice que tu servicio es caro, tu servicio es caro. El cliente siempre tiene la fucking razón. Y para poder, en algún punto, digamos, el proceso de aprendizaje es entender la solución, no desde la lógica que yo la pensé dentro del laboratorio, sino entenderla desde la lógica de alguien que va a pagar por esa solución y que por lo tanto esta solución tiene que resolver los problemas que esta persona tiene, que quizás no sean estrictamente técnicos, sino vayan por otro lugar. Y eso es lo que yo le tengo que resolver. Esto es lo que yo decía, y ahí voy, Cristian, que no se trata del marcador, sino de lo que el cliente entiende que este marcador le resuelve. Y la única forma de entender eso, de saber eso, de conocerlo, es interactuando con los clientes de marcadores. Y entonces alguien te puede comprar el marcador porque es el marcador que usa Britney Spears. Y vos te mataste pensando en una tinta que no sé qué, en un sistema que dibuje no sé qué, y en realidad lo atractivo de tu marcador es que una vez Britney Spears apareció en una foto con este marcador. Y eso es lo que vos tenés que resolver. ¿Cómo haces que Britney Spears use los marcadores que vos
diseñadas, porque eso da prestigio, cumple con un aspiracional, y ahí empiezo a pensar las cosas en términos de problema. Básicamente, esto es empezar a pensarlas en términos de mercado. Entonces, de lo que tengo que enamorarme no es de lo bueno que es mi marcador, sino de intentar entender por qué la gente compra marcadores, por qué compra este marcador en particular, qué problema está resolviendo. Te hago Tiene que una ser pregunta, Rubén. sí, para cualquiera de ustedes, mucho más atractivo el problema que la solución. Maxi, y después voy a Cristian. Entonces, yo, sintiendo bien lo que estás queriendo decir, la dificultad de este lado radica en entender cuál es la necesidad. La, Eh, la en necesidad que realidad, puede tener ese cliente. Porque, o sea, por qué me tiene que ser tan intuitivo que haya un problema? O sea, el que vende el marcador no estaba pensando en que lo tenía Britney Spears, estaba pensando en que escribía lindo. sí. Después hubo una necesidad que no necesariamente era la que él estaba detectando. Bueno, pero ahí, justamente ahí hay un punto. El error está pensarlo en términos de necesidad. Cuando yo pienso la solución a un problema, digo, vos fijate cómo la gente que, no sé, está trabajando en exploraciones, como la de Vaca Muerta, tiene que trasladarse un montón de kilómetros porque no hay soluciones habitacionales para los operarios que trabajan en ese lugar. Entonces yo voy a diseñar soluciones habitacionales para los operarios que trabajan en ese lugar, que sean fácilmente trasladables, montables, desmontables, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente necesita abrigarse, dormir, comer, y tener algo de tiempo libre. Si yo lo pienso en términos de necesidad, estoy perdiendo de vista el problema, porque ¿quién va a ser mi cliente? ¿El operario que duerme ahí o la empresa que está financiando la exploración? No, va a ser la empresa que está financiando la exploración. Bueno, ¿cuál es la necesidad de esa empresa? La empresa necesita tener a sus operarios contentos y qué sé yo. Ok, pero esa es una necesidad que tiene la empresa. ¿Ese es el criterio a partir del cual toma esa decisión? ¿O lo toma en base a qué problema quiere resolver? No, bueno, yo creo que ahí el Y problema es que la empresa necesita tener cerca al operario y a disposición en cualquier momento. Si la empresa bueno, no se involucra en resolver esa necesidad del operario, que también es propia, ahí está la cuestión. No es solamente que esté contento el operario. impecable. Y tomo eso como, esta es mi primera hipótesis. Mi primera hipótesis es que la empresa está buscando poder tener disponibilidad de mano de obra especializada en el terreno el tiempo que esto se necesite y atendiendo a las urgencias y demás. Empiezo a pensarlo desde ese lugar. Esa es mi primera hipótesis. La primera hipótesis, yo puedo garantizar algo, no es la que se va a validar. La segunda hipótesis, que surge a partir de que no valide la primera, puede ser muy parecida a la primera, pero va a tener unos pequeños ajustes. Y ahí estoy haciendo esta transición. Ahí estoy mucho más concentrado en entender el problema que en querer encajarle mi solución a alguien. Y este es el camino que no tienen que recorrer. Porque ese camino de dársela contra una pared. Cuando quieren encajarle su solución a alguien, están pifiando. Ahora, cuando vos vinís con una propuesta de solución, che, vos tenés este problema, yo tengo una solución para este problema. Lo que yo te voy a decir es, estrictamente yo no tengo ese problema. Mi problema es un poco de eso, pero tiene también un poco de esto otro. Ah, pará, mi solución no abarca todo. Bueno, ok, le voy a hacer unos ajustes para que empiece a abarcar un poco más. Y nuevamente, pensarlo en términos más de problema que de necesidad. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Voy a ver a mi traumatólogo porque hace 5 días que no puedo dormir, porque cada vez que me apoyo sobre este hombro me duele y me despierta. Mi traumatólogo dice, bueno, vamos a hacer unos estudios que yo, pero eso claramente es tendinitis, tomate este antiinflamatorio y se te va a ir la tendinitis. Yo agarro las pastillas que mi traumatólogo me dio, se las tiro por la cabeza y me voy a buscar otro, porque mi problema no es la tendinitis, mi problema es que no puedo dormir. Porque si yo tuviera tendinitis y pudiera dormir, no hubiera ido al traumatólogo. Yo fui porque hace 5 días que no puedo dormir. Ahora, técnicamente, mi problema es la tendinitis. Y el traumatólogo tiene que resolver eso, técnicamente. Pero en términos de mercado, me tiene que decir, con esta pastilla, hoy dormís como un angelito. Con esta pastilla y los 3 goles
de Driussi esta noche, dormí como un angelito. Y entonces está atendiendo a mi problema, que mi problema es cuándo vuelvo a dormir. Pero a su vez está resolviéndolo desde su perspectiva, que es, este pibe no puede dormir porque tiene una tendinitis terrible. ¿Lo estoy pudiendo contar bien? Cristian, Gracias nuevamente. Y justo lo que comentas es importante porque yo trabajo en una universidad y justo quería contar tres puntos que he notado, ¿no? El primero, el tema de la literatura, ¿no? Lo de que veo que bastantes proyectos que postularon a fondos concursables del Estado para poder desarrollar tecnologías siempre buscan literatura conveniente, ¿no? Para decir que su desarrollo sí es necesario. Y a veces ocurre de que es muy, exactamente, se busca de repente una literatura exactamente. muy, o sea, no es conveniente, o sea, sabes que al final cuando tú de repente con cabeza fría revisas, te das cuenta, no, o sea, no vas, esta tecnología que están desarrollando no sirve. Ese es el primer Ujú, punto. El segundo punto, lo que me ha pasado es que a veces lo de que tenemos contacto con empresas y su lenguaje es diferente, ¿no? Ellos hablan de números, ellos hablan de venta, ellos hablan de problemáticas muy específicas. Y su ujú, idioma académico es muy de soluciones, o sea, lo que a veces se me hace difícil es encajar, ¿no? Esa necesidad o ese ujú, lenguaje empresarial con el lenguaje académico, ¿no? Es algo de repente que lo que ujú, ahí le pediría lo que podemos ayudar. Y el tercer punto, y noto bastante, es el miedo, que digo, es un miedo de a la validación real, que siempre los desarrollos ujú, están a un nivel laboratorio. Dice, en mi laboratorio funciona bien. Y me acuerdo que el otro día tuvimos una exposición de proyectos y un jurado le dijo, ¿qué te falta para vender? ¿Por qué no vendes? Y su justificación era que estoy un TRL4. Y como TRL4 es un breve laboratorio. Y nuevamente le hizo la repregunta. ¿Qué te falta para que vendas? Y siempre su justificación era una justificación técnica. Y, igual, ujú. en otros proyectos, nunca responden por qué no venden, sino siempre diciendo que están desarrollando. Y es como si esperaran tener una solución perfecta para que recién salir al mercado y eso. Pero justamente va eso. Es la Sí, solución perfecta que ellos proponen. No es creer realmente que necesita el mercado. Gracias. excelente. No, muy pertinente los tres comentarios. Eh, suscribo a todo lo que dijiste y justamente, digamos, lo que pasa con personas que están más acostumbradas a los desarrollos en el laboratorio y dónde están los principales desafíos para pensar esas posibilidades en el mercado, es que son especialistas en la creación de soluciones. ¿Qué prefieren soluciones? Fundamentalmente técnicas. Y la solución como tal no es suficiente para que sea atractiva o funcione en un determinado mercado. La solución que pienso en el laboratorio, en el muy mejor de los casos, cumple con ser efectiva para resolver tal o cual problema. Pero eso no es lo que determina que alguien tome la decisión de compra de esa solución. Entran a jugar un montón de otros factores que, como muy bien dijiste, nos exigen a aprender nuevos idiomas. Y esto es, en buena medida, lo que desde Espacio, como Emprende Conciencia, trabajamos fuertemente. Bueno, cómo van aprendiendo esos nuevos idiomas que les permitan no sentirse eh, tan extranjeros en el mercado, digamos, en un mundo diferente. Manuel, Es muy interesante lo que estamos conversando. Yo estoy trabajando en el área de la salud, entonces trato siempre de articular con propietarios, gerentes de sistemas de salud, de clínicas, y cuando uno está pensando en desarrollar algo que va a beneficiar el servicio, está bien que dan los sanatorios, en particular nosotros trabajamos con el internado, pensamos en esos términos, es decir, voy a vender algo que realmente los jefes de guardia, los jefes de planta, el gerente del hospital lo considera como digamos, es interesante pensar si es un beneficio, por ejemplo, un sistema que va a traer un bienestar a los pacientes, siendo que quizás el gerente no considera que los pacientes son del todo demandantes de un mayor bienestar, considera que hay otras prioridades. No sé si me explico. Por ahí sí. el gerente dice, para, mis pacientes pueden tener un malestar,
yo se lo podría mejorar, pero como gestión dentro de un hospital, quizás me conviene optimizar ciertas cosas que tienen más marketing, ¿está bien? Que mejorar un Ujú. bienestar que quizás los pacientes no consideran que puede ser mejorado de otra manera, que eso es mejorable. Consideran que de repente, qué sé yo, la internación es mala y el malestar que hay dentro de una internación es producto de su propia afección, de su diagnóstico y no del cuadro, por ejemplo, del contexto hospitalario, que es con lo que nosotros Ujú. trabajamos, ¿no? Entonces, qué desafío es poder implementar una mejora pensando en la cabeza del gerente, Ujú. ¿no? Como es un gerente de un hospital que dice, ¿para qué voy a mejorar esto si quizás la mejora no me la van a reconocer tan directamente dentro del servicio? ¿Cómo capitalizo esta El- mejora? ¿Me explico? Hay sí, muchos chistes. clarísimo. La comunidad médica tiene muchos chistes al respecto de eso, ¿no? Hay un famoso chiste que dice que un médico había comprado una serie de equipos y le dice a un paciente, mire, usted tiene que pasar por este equipo, por este equipo, por este equipo para evaluarlo. Y el paciente le dice, pero yo lo necesito, eso, doctor, es muy caro. No, usted no, pero yo sí lo necesito, porque necesitaba amortizar el gasto que había Claro. hecho, ¿no? Entonces, bueno, eh, No, está muy bien. Va en línea con lo que decía recién. Justamente, digamos, empezar a ver los desarrollos que yo puedo hacer en términos de qué problemática le resuelve a mi potencial cliente, es verlo de otra perspectiva. Incluso en áreas de la investigación o industrias, como puede ser la de la salud, a- hay muchas cosas a observar, porque yo tengo un usuario que no va a ser mi cliente. Entonces, y yo tengo que garantizarle ese bienestar o esa efectividad que mi producto o servicio propone al usuario. Pero la única forma de lograrlo es que sea negocio para mi cliente. Si no lo claro. es, chau, no hay forma. ¿Y cómo Entonces, hacemos ese puente de feedback? Porque lo que uno desearía es que muchos clientes, que muchos usuarios le digan, doctor, pasé por tal situación en la internación, usé tal producto y me vino buenísimo, me vino súper bien. Eso sería como el feedback, porque si el paciente no le dice eso al gerente, puede pasar 2 años y decir, estoy gastando tanta plata en esto y no me está moviendo la aguja. eh, Puede sentir eso, ¿no? Tener esa impresión. bien, y en cualquier caso, dos cosas. Uno, no te apoyes más en la hipótesis de que el usuario te recomiende con el cliente para que el Claro. cliente se motive a comprarte. Abandonar esa hipótesis para esta industria en particular. Y dos, anotarte en Emprender Conciencia. Y ahí trabajamos en profundidad Ujú. cómo empezar a observar las cosas desde ese lugar y motivar justamente a los clientes antes que a los usuarios. El- y no estoy poniendo esto como que el impacto es una cuestión secundaria. Lo que digo es, la posibilidad de sostenimiento del impacto está en tener un proyecto empresarial sostenible. Entonces, si tenés clientes satisfechos, vas a tener usuarios o beneficiarios de ese impacto sostenible eh, recibiendo los beneficios de manera también sostenible. Ujú. Y eso es clave. No quiero avanzar más porque estamos pasados de la hora eh, y todavía quedan cosas por decir, fundamentalmente a Facu y a Cele. Pero nada, en todo caso, este será el primero de sucesivos encuentros sobre los que iremos desarmando un poco este desafío. Si se quiere, solamente para cerrar y para ponerlo en términos de cómo ustedes también lo fueron presentando, que me parece recontra atinado, esta transición del laboratorio al mercado lo que me exige fundamentalmente es, primero, a aprender a mirar al problema con amor y ponerle foco al problema. Incluso, y tomo algo que decía Cristian también, eh, cargando el miedo o la angustia que genera mirar un problema frente al cual todavía no tengo una solución exacta, precisa y 100% efectiva. Pero cuanto más profundamente entienda el problema, mejores posibilidades tendré de construir una solución. Y el otro punto es también un desafío de aprender nuevos códigos, aprender a conversar en un lenguaje que
que no es al que estamos más habituados. Me callo la boca. Gracias, Rubén, gracias a todos los que participaron porque nada, a veces es incómodo animarnos como a pensar distinto, a pensar diferente y creo que Rubén nos desafía siempre a eso, a romper ciertos paradigmas y poder pensar las cosas desde otro lugar, que nada, es lo rico de también poder colaborar o unir mundos diferentes, ¿no? Como es el de la investigación con el de los negocios que a veces están muy, muy separados. Voy a modo de cierre y de agradecerles por estar acá y por haberse sumado a este encuentro, a esta hora y a esto todo. Repasar algunos puntos. Por un lado, agradecerles de nuevo el haberse sumado el interés en la fundación. Recordarles que esto nace de nuestra pregunta de cómo acompañar a estas personas que están ahí buscando solucionar problemas y que los incitamos mucho, como dice Rubén, a enamorarse y a profundizar esos problemas. Y para diseñar este tipo de actividades hacemos este camino de ir a preguntarles a esos beneficiarios, a esas personas a las que queremos acompañar o impulsar, qué necesitan, qué tipo de actividades, qué tipo de encuentros. En esa línea les va a llegar una encuesta de satisfacción de este encuentro, o en realidad un espacio para que ustedes nos puedan seguir contando qué les pareció, qué le cambiarían, qué otro tipo de actividades les gustaría que la Fundación INVAP pueda ofrecerles. A veces no podemos hacerlos todos, pero sí tratamos de tener eso en cuenta. De hecho, esta actividad surge de la propia demanda de ustedes y para eso estamos acá. Y además contarles muy, muy rápidamente, pero se los mandamos por mail. Rubén menciona a veces el programa Emprende Conciencia, no todos lo conocen, pero esta fue una de los programas que estrella, digamos, o más complejos que fuimos construyendo para dar respuesta a esto. Este año es la octava edición y es la primera vez que abrimos el programa a nivel regional. Durante las 7 ediciones anteriores solo participó gente de Argentina, de toda la Argentina, que igual es un montón, pero este año la abrimos también a los 6 países limítrofes, así que es una convocatoria que está vigente hasta el 25 de marzo y que si quieren más información les podemos también enviar por mail eso. Básicamente el programa profundiza mucho lo que está mencionando Rubén en lo que es la formación intensiva en este modelo de negocios con impacto y en ayudarnos a pensar distinto, a romper un montón de paradigmas y preconceptos que tenemos en torno al mercado. Pero eso lo combina con una mentoría técnica. Puede que ustedes tengan una solución y sean muy buenos en una expertise técnico determinado, pero les falte un complemento o quieran mejorar alguna porción. Bueno, tenemos en INVAP y en el ecosistema de ciencia y tecnología argentino un montón de experiencia y de expertise técnico a disposición para que gratuitamente les puedan hacer mentorías técnicas de los problemas que ustedes presentan. Y también los acompañamos durante varios meses en lo que es la co-creación y la validación en territorio. Esto que decía Rubén, animarse a salir y a recuperar del mercado todos esos aprendizajes que solo se logran yendo, ¿no? Como probando, intentando, como decía ahí que hizo nuestro amigo Alperín. Pero bueno, ahí algunos detalles de lo que es el programa, que es mucho más intensivo. Eso que ven ahí es una imagen de uno de los emprendedores que trajo ese prototipo cuando llegó al programa, por ejemplo, y hoy es algo totalmente distinto, le fue cambiando un montón. Él vino o inició con un producto y dimos vuelta a todo eso para que termine trabajando en lo que es una solución integral y una respuesta a un problema. Así que no quiero hablar mucho más porque es tarde, pero algunas fechas importantes del programa, como para que tengan en cuenta, lo pueden seguir todo en las redes de Fundación INVAP. Y nada, que se animen a postular, es gratuito el programa, implica todos los gastos pagos, tanto de las tutorías de negocios como de la mentoría técnica y el viaje a Bariloche durante una semana intensiva. Eso es todo por ahora. Nos encantó tenerlos acá en casa. Como decimos, esa es nuestra casa donde nacieron los primeros proyectos satelitales de Argentina, ahí en Circuito Chico, en Bariloche. Y creemos que realmente es importante atender estas redes, unirnos cada vez más y encontrarnos en esto, en formar puentes dentro del ecosistema de ciencia y tecnología. Nuestro objetivo es
impulsar a otros como alguna vez impulsaron INVAP y acompañaron INVAP en sus comienzos, así que para eso estamos y vamos a recibir sus devoluciones. Y ahora le paso la palabra a Facu, que anda por ahí, voy a dejar de compartir. Gracias, Cele, a todos y todas por sumarse y gracias, Rubén y Cele, por la presentación.